¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? Muy ¿Sí? bien. Un poco de lluvia hoy, pero vamos bien, ¿no? Sin problemas. Pues fenomenal. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Pedro Luis Galán, que bueno, vosotros me conocéis de sobra, y soy el CEO de Microalgae Solutions. Y hoy tenemos un elenco aquí de Heistech. Entonces, Victoria y Víctor, si queréis, presentaros un poquito. Bueno, pues yo soy Victoria Menéndez, cofundadora y directora científica de Heistech Pharma, y él es mi socio. Y también hago el doctorado en Oncología y Bioinformática en la Fundación MD Anderson. Casi nada. ¿Y Víctor? Yo soy el socio, soy Víctor Agullo. Yo hice varias FPs, estoy trabajando en investigación en la Universidad de Alcalá y estoy en el Departamento de Ciencias de la Computación. Llevamos un poco todo el tema de aplicar Machine Learning e inteligencia artificial a distintos ámbitos según con contratos que vayamos haciendo con el hospital que está justo al lado del Politécnico. Perfecto, o sea que hoy por fin vamos a hablar de cáncer y de tecnología, que son dos temazos muy interesantes, con los que llevamos rato ahí detrás, a ver si conseguimos aprender un poco y enterarnos de algunas cosas. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge, porque yo sé que Heistech está muy metido en tema de terapias avanzadas. Entonces, cuando a mí me lo comentasteis por primera vez, claro, lo primero que se me vino a la mente es ¿qué son las terapias avanzadas? Y yo ya os conozco un poco, pero siento todavía curiosidad por saber qué os motivó a dedicaros a ello. Pues a ver, las terapias avanzadas son las que están surgiendo últimamente y son principalmente tres. Está la ingeniería tisular de tejidos, la celular y luego también la terapia génica, que esa quizás es la más antigua de las tres. Y la cosa es que al ser tan nuevas y tan diferentes de los fármacos tradicionales, tienen una regulación y unos ensayos clínicos que funcionan de una manera distinta. Okay. Y cuando una farmacéutica intenta hacer un ensayo clínico con ellas, a veces están un poco perdidas por lo diferente que es. Y veíamos un poco desierto este campo para ayudar a gestionar un poco esos ensayos tan especializados. Ok, perfecto. Y esa es claramente tu parte, tu visión, digamos, desde el punto de vista del cáncer. ¿Y cómo metemos a Víctor en la ecuación? Porque lo suyo no viene exactamente por ese camino, pero ahí viene un match interesante. Bueno, a ver, las terapias avanzadas también dependen bastante medida de la tecnología y de cómo se esté desarrollando actualmente. Entonces, con los avances de Machine Learning y desde el campo de la inteligencia artificial, en concreto de la visión artificial, y un poco de manejo de datos y de Big Data, se pueden ir descubriendo patrones, se pueden ir encontrando los nuevos medicamentos o conjuntos de medicamentos que ya existían, pero que pueden formar una terapia mejor. Vale. Y ahora mismo, ¿cuál es el estado del arte de esto? Es decir, ¿ya hay alguna de estas terapias que se esté utilizando, que esté implantada? ¿En qué nivel estamos? Sí, pues actualmente solo hay una que es bueno, hay algunas terapias génicas aprobadas y hay una que se utiliza mucho, particularmente en el campo de la oncología, que son las CAR-T, que son linfocitos que se le extraen al paciente y se le modifican para que detecten a su tumor y lo ataquen. O sea, utilizan a tu propio cuerpo para curarte. Y esas ya hay unas cuantas aprobadas y se van a aprobar muchas más avanzadas. Sobre todo son para cánceres hematológicos líquidos, ahora mismo. Cánceres líquidos, es decir, tumores que tienen que ver con la sangre o con otros fluidos del cuerpo, pero que no están en un órgano, que no están no son sólidos, que no son una masa que es más difícil de penetrar por las terapias. Vale. Esto está más laxo. Entonces, si yo lo he entendido bien, lo que o sea, siendo muy bruto, muy ingeniero, como soy yo, sacamos una muestra de sangre y cogemos a tus policías, a tus soldados, que son los linfocitos, ¿no? Y los entrenamos específicamente para que luchen contra ese tipo de tumor. Eso es, sería con ingeniería genética. Te puedo poner un ejemplo. Hace muy poquito se han aprobado unas que son específicamente contra... Se utiliza para un tipo de linfoma, que son cuando los linfocitos B empiezan a proliferar demasiado, pues un marcador, algo que identifica esas células, los linfocitos B, que son los que están causando el problema,
es CD19, se llama. Pues lo que haces es coger a tus linfocitos y decirles, oye, CD19, atacad a las células que lo tengan porque son las malas en su mayoría. Entonces, por ingeniería genética, les metes un receptor que lo ve y lo ataca. Lo vuelves a meter dentro del cuerpo, esas células que ya están activadas, Sí. y van a buscar ese marcador. Y dicen, ahí ataco. Vale. ¿Y esto se está utilizando ya en hospitales aquí, por ejemplo, en España? Sí, sí, sí. En Madrid, en algunos hospitales, en Barcelona, en los hospitales así más punteros, ya lo están utilizando. Se produce en el propio hospital. Los hospitales tienen unas salas especiales, que se llaman salas blancas, que están especialmente diseñadas para hacer estas cosas. Okay. Son estériles y tienen un equipamiento donde directamente pasan la sangre del paciente y lo procesan todo y se lo dan rápido, porque esto no puedes tardar mucho. Imagínate que lo tienes que mandar a otra comunidad autónoma y que te lo manden de vuelta. Es decir, que el tiempo de aplicación, el tiempo de acción tiene que ser muy corto. Claro. Con lo cual también entiendo que es muy bueno para el paciente, porque Claro. realmente está recibiendo un tratamiento en un tiempo mucho más rápido que si tenemos que seguir otros protocolos, donde primero tienen que hacer un montón de pruebas, ver Claro. exactamente qué es lo que te está pasando y luego identificar qué posible tratamiento Claro. es el adecuado para ti. Es que además las células, cuando las sacas del cuerpo, tienen un tiempo de vida determinado. Y en el caso de los linfocitos no es muy largo. Cuanto más tardes, menos tiempo de vida les va a quedar para atacar. Vale. ¿Y qué más ejemplos tenemos de eso? Porque ya este ya me parece alucinante que esté pasando y que realmente se haya un tratamiento que se esté utilizando. Pero ¿hay más? Realmente sí, también hay terapia génica. Genes defectuosos se pueden reemplazar por la copia buena del gen y que empiece a funcionar bien. Eso está probado para unas cuantas enfermedades, pero está como muy restringido su uso. Y para el futuro hay unas CAR-T de estas células mucho más especializadas y que se cree que van a ser muy potentes, sobre todo contra tumores sólidos, que ahora mismo es como los que más problemas dan. Por eso, porque al ser una masa es muy difícil que entren, pero si son tus propias células, a veces sí que es más fácil que se metan por ahí. Vale. Y ahí en todo esto yo me imagino, y también un poco por lo que he estado hablando con vosotros, que yo he tenido la suerte de conoceros y justo, pues yo creo que como todo el mundo tengo un caso de un familiar que está en un proceso oncológico y que está ahí peleando. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? ¿Qué papel juega ese desarrollo tecnológico a la hora de poder trabajar de manera activa contra los tumores? Y ahí sí me gustaría que hablemos de tres cosas muy importantes. Yo esto lo comparo siempre con las máquinas, ¿no? Me lo llevo a mi terreno. Entonces hay un mantenimiento que es correctivo, y cuando algo se ha roto voy y lo cambio, ¿no? Pues me duele aquí, voy al médico, pero ya es tarde, ya tienes en este caso un tumor que pues ya tiene un tamaño importante. El siguiente paso es preventivo, es decir, yo voy al médico, me hacen una prueba y saben que hay algo que está mal, pero está muy al principio, ¿no? Le voy a cambiar el aceite al motor porque lleva 30.000 kilómetros el coche y todavía no se ha roto, pero conviene que se lo cambie. Y por último, la última etapa, que no sé si es posible, que es, sé cuándo se le va a romper el motor al coche, ¿no? Sé cuándo voy a tener un tumor, porque esto está muy bien para nosotros y para las personas mayores, pero yo incluso pienso también en mis sobrinas. Digo, estaría genial saber si en algún momento ellas van a sufrir esta enfermedad y si podemos hacer algo ahora para saberlo, por lo menos. A ver, ahí yo creo que radica la principal diferencia entre la ingeniería y la biología. En la ingeniería es mucho más predecible. La biología al final tiene tantos factores que saber cuándo ahora mismo pues no podemos decirte. Podemos decirte, tienes bastante más probabilidad de desarrollar X tipo de cáncer. Igual se te puede dar un rango de en los próximos 10 o 20 años, pero siempre va a ser muy laxo y te van a decir,
pues vamos poco a poco monitorizándote. Entonces, las cosas que hay ahora mismo, preventivas, pues son desde secuenciación de genes. Imagínate que tienes varios familiares que han sufrido algún cáncer, o son muchos familiares con cánceres distintos o el mismo tipo de cáncer en varios. Claro, un análisis de antecedentes. Exactamente. Se hace un análisis de antecedentes familiares y se miran como los genes más comunes que pueden estar causando esa predisposición. Si te lo encuentran, te van a decir, vale, pues tú en vez de hacerte una mamografía o lo que sea lo que tengas predisposición cada 2 años, pues te lo vamos a hacer cada 6 meses, porque tú igual tienes más posibilidades de desarrollarlo. Y en ese sentido, a nivel diagnóstico y predictivo, cada día salen cosas nuevas. Ahora mismo se están desarrollando test que se basan en la sangre. Se llaman biopsia líquida estas técnicas porque no solo es para sangre, también es para plasma y demás, pero bueno, el 99% es para sangre. Se pueden medir algunas proteínas, algunas moléculas asociadas a determinados tumores, en mi caso, pero seguro que se puede a más enfermedades, ¿no, Víctor? Sí. Y se pueden detectar ya a unas cantidades tan pequeñitas que puedes decir, uy, eso no debería estar y tú sí lo tienes. Okay. Y se puede predecir de tú, igual tienes cáncer de próstata, igual tienes un tumor tan pequeño que es imposible verlo con ninguna técnica de imagen, pero en tu sangre está que es posible que lo tengas. Vale. Y ahí, por ejemplo, supongo que, sobre todo desde el punto de vista del tratamiento de los datos, porque para hacer este tipo de, hasta donde yo sé que no es mucho, pero para hacer todo este tipo de desarrollos, es muy importante poder manejar un volumen muy grande de datos, tener una información, unas bases de datos con muchísima información. Y yo entiendo, Víctor, que ahí es donde el papel de la bioinformática o de la inteligencia artificial, vamos a meterlo de momento en ese saco, es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo se hace para gestionar esos datos, para hacer captura de datos, para gestionar esos volúmenes tan grandes de datos? ¿Cómo se hace? De momento todo depende de los hospitales y de la apertura de datos que tengan o que quieran dar. ¿Qué es la apertura de datos? Lo público es que quieran hacer esos datos, no públicos de cara a que todo el mundo pueda verlos porque es información sensible de cada uno, eso tiene que estar anonimizado, pero sí de cara a, por ejemplo, colaborar con un departamento de una universidad, cederle los datos interesantes, porque no te van a dar todo el historial clínico de todos los pacientes, que además eso tampoco nos beneficia a nosotros, porque una cosa es tener todos los datos y otra cosa es reducirlos al máximo y al mínimo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con un análisis renal. Hemos tenido todos los datos de cuando los pacientes iban a hacer hemodiálisis y en base a cómo fluctuaban ciertos parámetros de ciertos pacientes que iban a distintas horas, hemos conseguido obtener patrones para poder incluso predecir a qué hora, porque la hemodiálisis llegan igual por la tarde y se van por la noche, se tiran mucho tiempo ahí. ¿En qué momento de unas 5 horas va a tener un bajón de tensión, va a tener una hipotensión? Pues en base a... ¿Se puede predecir? Sí. Es decir, ¿es capaz de predecir el sistema? ¿O habéis desarrollado un sistema que es capaz de predecir cuál es el momento en el que va a tener ese problema? Primero lo enfocamos a si va a tener o no. Okay. Y una vez tenemos el sí o el no y con una certeza que nos da confianza como para ir a la segunda fase es, vale, ahora que sé que va a tener, dime cuándo. Y entonces con los que sí van a tener, reducimos más aún todo el rango de datos y buscamos cuándo va a tener. Esta metodología aplicada a lo que estamos hablando, podría incluso decirte que gente con cierto gen o con ciertas patologías asociadas va a desarrollar, por ejemplo, X cáncer o X patología que puede terminar en un cáncer a cierta edad o bajo ciertas condiciones. Aquí ya empezarían los médicos a decirte, no fumes, no bebas, no hagas tal. Que bueno, eso se debería aplicar a todos los casos, aunque no tengas nada. Pero bueno, pero digamos que como no hacemos caso porque en general yo creo que también lo vemos como muy lejano, pero no es lo mismo decir no fumes porque es malo, es decir, no fumes porque en 5 años vas a tener un
Claro. Un tumor o vas a tener una probabilidad alta de tener este tipo de problema. Es decir, la historia cambia. Cuando ya tú pones en primera persona el problema y dices, es que no es una probabilidad, no es una posibilidad, es que yo, si no hago esto, va a suceder esto otro y más o menos acotado en un tiempo. Yo creo que eso sería fundamental para que en general todas las personas nos tomemos más en serio, más en serio todos esos consejos. Víctor, una cosa, por ejemplo, yo al hilo de lo que tú mencionas, ¿sería posible aplicar este tipo de tecnologías? Por ejemplo, estoy pensando en otra persona de mi familia, que es una tía mayor, ella vive sola, está bien, de momento bastante mayor, pero se apañan perfectamente y está en su casa. Y claro, tienes este momento de duda, de decir, ¿cómo hacemos para intentar que esté un poco... La palabra no es controlada, sería monitorizada, porque no se trata de controlarla, pero sí de tener a lo mejor algún sistema que nos ayudase a predecir si va a tener algún tipo de problema en un plazo corto, es decir, a lo mejor, yo sé, 2, 3, 4 días o una semana. Sí, ¿Eso es posible? Eso ya existe, de hecho, porque en los relojes de Apple, los Sí. AirWatch, tienen un sistema que te va monitorizando las pulsaciones y la tensión y puede predecir, pero no sé exactamente con qué rango de tiempo o con qué antelación, que vas a tener un paro o un accidente o lo que sea, algo en el corazón, y te avisa, inmediatamente avisa a alguien que tú tengas en tu agenda del móvil. No sé exactamente cómo funciona, pero algo así ya existe y de hecho nosotros estamos trabajando con las Mi Band, las más basiquitas que te miden la Me gusta que sea básico porque a lo mejor no todo el mundo puede permitirse... Y puedes enseñar una, mira, llevo yo una justo ahora. No todo el mundo puede permitirse un reloj de Apple, o sea que está bien que... Mira, la tecnología no siempre implica una inversión muy grande o un coste muy grande, eso me gusta mucho también, ese enfoque me encanta. Perdona, te he cortado. Nosotros creemos en el open source. Muy bien. Entonces, con una Mi Band, así muy sencillita, podemos ir recabando datos, generar un patrón y esto es medicina personalizada al más puro estilo. Y con el patrón que tenemos de una persona concreto podemos ver si hay irregularidades y si le está pasando algo, si le ha pasado o qué. Entonces, esto unido también a un pequeño proyecto, ya tenemos un montón de gadgets. Esto ya es mezclar IoT, o sea, Internet of Things, Sí. Internet de las cosas. Con eso podemos ir midiendo el pulso por un router. ¿Por un router? Por un router sin necesidad de tener nada attached. O sea, yo no necesito llevar la pulsera puesta. Claro, sin necesidad de llevar nada. Y no necesitas insertarme un microchip, ni James Bond, ni nada de eso, ¿no? Nada. Vale. Solamente necesitas el router, que todos tenemos. Ok, sí, hasta ahí parece razonable, sigue. Con la tecnología que todos tenemos, podemos mandar ondas, aprovechar las ondas del router Sí. para generar un cardiograma aprox. Sí. De momento la tecnología se está desarrollando, pero ya tenemos las primeras pruebas que para una persona funciona perfecto. Qué bueno. Entonces, eso sirve para que en tu casa tú estés tranquilamente y si le pasa algo a tu tía, por ejemplo, se pueda saber al momento y se pueda actuar al momento. Que cada segundo que pasa, cada minuto que pasa desde un paro cardíaco es un segundo menos de vida, porque justo es lo que las ambulancias tenían calculado que tardaban en llegar al hospital o algo así. Pues fíjate, tener el aviso Inmediato, instantáneamente claro. para ti y si se configura también para un hospital, para el hospital más cercano, cómo se puede hacer. Me habéis dejado ahora mismo sentado, vamos. Pues hay más cosas, ¿Sí? Venga, dale. Por ejemplo, mi abuela tiene diabetes, ¿no? Y también vive sola. Entonces, a veces puedes tener bajones de azúcar y demás. Y sabes que aparte de las inyecciones de insulina, tienen que andar controlándose la glucosa, pinchándose el dedito y sacando la sangre, que, hombre, agradable no es. Pues justo hace unos días ha salido una noticia que en Corea han desarrollado un parche que se le pondría a la gente diabética, que es una cosa minúscula, debajo de la piel, y te va monitorizando la cantidad de glucosa por electromagnetismo, por ondas también. Y no hace falta que te pinches ni te saques sangre.
Entonces, ella estaría en su casa con ese chip mandándole datos al hospital de está todo correcto. O, ostras, hay un bajón de glucosa. Imagínate que puedes conectar una aplicación móvil que te da una notificación. Oye, tienes la glucosa baja, cómete una manzana o haz algo. Jope, Eso es el futuro y bastante cercano además. El futuro, vamos, es casi el presente, porque por lo que decís está implantando, es decir, es como todo, ¿no? Pero está el prototipo funcionando, ahora lo tienen que desarrollar, testear y tal, pero vamos, que esto en pocos años yo creo que va a ser la realidad. Fenomenal. El móvil nos va a regañar porque tengamos El móvil nos va a regañar, sí. Esto, sí. Ya hay una cara menos amable de toda esta tecnología, ¿no? o de este control, pero bueno, eso al final dependerá también de cómo lo usemos. Claro, esto no es para que lo tenga todo el mundo, será las personas que tengan riesgo de algo o que sean muy mayores para que estén más controladas y no tengan que ir al centro de salud cada 2 minutos. Fenomenal. Yo, la verdad que cada vez que hablo con vosotros tengo más tranquilidad y soy más optimista, que de naturaleza soy bastante optimista. También tengo un amigo que dice que un optimista es un pesimista mal informado, pero bueno, yo intento estar bien informado. Yo tengo cada vez una sensación de, digamos, por un lado más tranquilidad y por otro lado más optimismo, o decir, me dan menos miedo ciertas cosas. Y hablo concretamente de temas relacionados con el cáncer, ¿no? 2 de mis abuelos, vamos, como en todas las familias, no me ha pasado nada que no le haya pasado a casi cualquiera. 2 de mis abuelos murieron por cáncer y yo he visto con el paso de los años las diferencias en tratamientos, porque el mismo tipo de cáncer lo ha tenido después otro familiar mío y el tratamiento no tuvo nada que ver, o sea, una cosa que prácticamente mató a uno de mis abuelos, en el caso de este otro familiar, que también se lo detectaron más o menos en el mismo estadio y tal, no ha pasado nada, está perfectamente, lo ha superado. Yo tengo esa visión optimista. Vosotros que estáis ahí en el día a día, ¿cómo creéis que es la visión de la gente? No la vuestra, yo sé que la vuestra es súper optimista, como tiene que ser, pero la de la gente. A ver, ahí yo creo que hace falta un poco un cambio de mentalidad y yo lo veo en gente del día a día. Mi madre hospital, vamos, diciendo, bueno, ya fuera del hospital, con la gente de mi familia o amigos que dicen, jolín, un familiar o un vecino hace 5 años o 10 años tuvo este cáncer y lo estuvo pasando fatal con los efectos secundarios, no se curaba, tuvo recaída y me lo acaban de diagnosticar. Terrible, me va a pasar lo que a él. No, en 5 o 10 años no tienen nada que ver cómo te van a tratar los efectos secundarios. Y a ver, va a depender un poco de qué tumor tengas y lo raro que sea, pero vamos, en general, hasta si vas 2 años atrás, puede que no te traten con lo mismo. 2 años nada más. Incluso con 2 años puede haber cambiado totalmente cómo te traten, porque ahora hay pruebas que te hacen por defecto que antes ni te miraban. Antes decían, cáncer de pulmón, vale, quimio, ya está. Sí, básicamente. Y no miraban nada más, eso no sé, hace 20 años, hace bastante tiempo. Y se han ido metiendo cosas. Ah, pues vamos a mirarle con una biopsia las células, a ver qué morfología tienen. Ah, mira, estas son grandes, estas son pequeñas. Pues a este trátale con esto y a este otro con esto otro, que parece que va mejor. Y vamos añadiendo herramientas a ese diagnóstico que van clasificando a los pacientes. Antes había 2 grupos, ahora 4, 16, un montón, hasta llegar al concepto de medicina personalizada. Cada individuo, cada tumor tiene sus propias características, es infinito. Entonces, cada vez te hacen más pruebas que te lo personalizan más y que te lo personalicen más, al identificarlo, te personaliza más con qué te tratan. Y en eso ya se está aplicando. Imagínate que mañana, nadie lo quiere, por supuesto, te diagnostican un cáncer de pulmón. Y ponemos próstata, que por ejemplo en el caso de los hombres no es sí. Ojalá que no, es casi, muy probablemente sí, si no lo revisas, pero sí, que tenerlo... Realmente es el cáncer de colon el que diría que tiene más incidencia. Más incluso que el de próstata. Y en ambos, en mujer y en hombre. Vamos con el de colon entonces, venga. Un ejemplo, pues te lo diagnostican, te hacen una biopsia,
Pues ahora, por defecto, casi siempre te hacen un panel de secuenciación. ¿Esto qué es? Te cogen una serie de genes de tu información del ADN del tumor y miran qué mutaciones tienes, qué cosas pueden explicar por qué lo tienes. Entonces dicen, vale, este gen lo tiene mutado y este también, pero estos otros no. Entonces va por aquí. Y tenemos una terapia que ataca esto. Vamos a probar eso primero. Y hay muchas más posibilidades de que te cures, si es algo que ya te han visto, que han confirmado que lo tienes. Y a veces ahora de rutina, según te lo diagnostican, te hacen eso. Otras veces, depende del tipo de cáncer, dicen, bueno, como el 80% de la gente se cura, esto pasa por ejemplo con el linfoma de Hodgkin, que es donde yo trabajo, vamos a meterte a quimio directamente. Uy, parece que no está yendo del todo bien en quimio. Vamos a mirar un poco más y ahí sí que vamos a secuenciar a ver qué pasa. E igual le cambiamos el tratamiento. Entonces también es eso, no es que te lo miran todo al principio y decidan, a veces es según vayas evolucionando. Sí, pero es un tratamiento mucho más personalizado, claro. Claro, imagínate... Y también el diagnóstico y el tratamiento. Es que, claro, desde fuera no pensábamos, bueno, pues vas y... No, le están dando quimio. Y dices, sí, pero quimio, ¿pero qué quimio? Es decir, yo es que me ha tocado vivirlo de refilón y eso es un universo. Es decir, un es que universo. hay una cantidad de herramientas enorme, entonces, y no tiene nada que ver una con la otra. Claro. Ni en efectos secundarios... Y las quimios van mejorando, porque parece que te dicen quimio y es siempre lo mismo, ¿no? Depende de tu caso y los efectos secundarios normalmente van descendiendo con el paso de los años. Ahora una persona a veces puede llevar su vida normal, ir a trabajar y todo, igual se te cae el pelo, tienes menos energía y vas a tener alguna cosa, pero ya no es como antes que estás en cama. Entonces va mejorando esas cosas. Claro, conforme van saliendo nuevos artículos, se van haciendo más estudios, se va afinando mucho mejor Claro. para cada tipo de cáncer y tal. Porque los ensayos clínicos no solo buscan que te cures más, esa es la intención normalmente, pero también aprueban un fármaco que consigue lo mismo, pero que el paciente tiene una mejor vida mientras. Eso se está buscando también a la vez. O sea, que no es solamente una cuestión de cantidad, es decir, de salvar el mismo Claro. número de vidas, sino de que haya más calidad de vida para los pacientes. Y de hecho, para la aprobación de un fármaco, imagínate que consigues un poquito más de supervivencia, pero todos los pacientes lo están pasando fatal. Pues igual no te lo aprueban, porque no merece la pena que todo el mundo sufra tanto. O sea, que se ponderan, se valoran las dos cosas. Se valora todo, el bienestar del paciente y la curación. No solo que cure más, sino que cure mejor. Eso es. Correcto. Y ahí, en ese campo de que cure mejor, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué falta por hacer? Mucho, me imagino, pero ¿por dónde van los tiros ahora? Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de terapias personalizadas, hemos hablado de análisis genético. ¿Qué más hay? Pues, por ejemplo, hay una cosa que se empieza a hacer ahora, que es el Patient Journey, se llama. Es un estudio de la vida del paciente diaria. Tú hablas con el paciente todos los días, con sus familiares, con su enfermera, y dices, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Alguna cosa particular? Y dicen, no, es que toda la comida me sabe a hierro, o me sabe mal, o esta cosa que antes me encantaba, ahora la odio y me ha cambiado como el gusto. Y ese tipo de cosas, como no son tan relevantes, no se las cuentas al médico, pero al final te afectan en tu día a día. Y apuntando eso de muchos pacientes, acabas diciendo, ostras, este tratamiento produce una pérdida del gusto. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y hay programas a veces, por ejemplo, en mi fundación, la Fundación MD Anderson, hace actividades para este tipo de cosas que no son tan evidentes ni de curar al paciente, pero que mejoran su calidad de vida. Tienen un proyecto ahora que se llama El Sabor Perdido. Intentan crear combinaciones de sabores para que los pacientes vuelvan a disfrutar de la comida, porque hay algunos que pierden el gusto totalmente y necesitan algo nuevo. Pues con el Patient Journey se pueden dar cuenta de estas cosas. Vamos con otro temazo, las pandemias. Es un tema delicado. Yo no sé si preguntar o no, porque aquí se puede...
Aquí se puede armar un cisma, pero de eso bueno. sabe más Víctor, yo creo. Víctor. Sí, porque por análisis de redes sociales con Big Data se puede intentar encontrar focos en los que hay una epidemia, pero epidemia es cuando se descontrola, o sea que es un foco de infección en el que se empieza a localizar como, por ejemplo, cuando hubo en Barcelona una pequeña peste, porque volvió el virus de la peste, pero se localizó, se trató súper rápido y con el método de ejecución nadie se acuerda ya. Vale. Ese tipo de actuaciones y de análisis en los que estás analizando tweets que yo me he puesto a analizar ahora mismo para un pequeño proyecto que tenemos en Alcalá para intentar predecir cuándo va a ser un pico de urgencias, de cuándo va a ir la gente más a urgencias. He estado analizando estas últimas semanas Twitter, eso es un hervidero. O sea, La gente Bueno, cuenta su estas vida. últimas semanas igual Claro. Twitter también ha estado un poquito... Sí, tiene su motivo, ¿no? Tiene su motivo para hervir, sí. Pero en base a análisis de tweets, de palabras muy concretas, de palabras relacionadas, relacionar conceptos, pequeñas frases que te dan pistas, se han hecho estudios de, por ejemplo, lo de Barna, pero también estudios de depresión, estudios sobre cómo ha afectado la ansiedad social a la gente durante esta pandemia, esta última pandemia. Esta última pandemia ha sido pues, un campo de cultivo para muchos estudios sociológicos. También sirve para hacer un poco predicción de ciertos comportamientos, de ciertos patrones y para ver cómo va a reaccionar la gente ante ciertas campañas. Entonces, la de la gripe, por ejemplo, se está viendo cómo de aceptada está la acepción, en qué distritos es mejor reforzarla, en qué distritos no hace su función y no hace falta meterle más importancia. Entonces, desde ese punto de vista, afecta tanto a lo económico, porque las vacunas siguen costando, como al método de prevención, porque puedes ayudar a realizar una mejor campaña de vacunación en base a este tipo de experimentos. Vale. O sea que, bueno, un poco más de optimismo también con esto, ¿no? Hemos Sí, aprendido, sí. Estamos trabajando en ello, ¿no? Mucho, mucho. Vale. Vamos con la metástasis. Que esta es otra pregunta que a mí me viene por motivos personales, pero supongo que, por desgracia, no soy el único. Es la última etapa, ¿no? Digamos, Sí. el estadio más avanzado, no sé técnicamente cómo definirlo, es la palabra que quizá más miedo da, después de cáncer. Cáncer es lo primero que da mucho miedo, y lo siguiente en la frase, no quieres escuchar metástasis. Claro, cuando eres un paciente oncológico que todavía no tiene metástasis, vives con un miedo aterrador, porque, claro, no sabes si lo tienes hasta que te ha crecido. Y claro, puedes ya estar sembrado o no, o depende de muchos factores. Pues en ese ámbito se están haciendo también muchos avances, todavía queda mucho, pero un ejemplo salió hace poco que identificaron, creo que era en cáncer de colon, las células que colonizan, las primeras colonizadoras de otros órganos para crear las metástasis, las que siembran y luego germina. Ese es el primer paso. Una vez que identificas quién es, pasa por él. Y además lo han identificado por una molécula. Ahora están todos los centros de investigación echando humo, intentando desarrollar una terapia contra eso, para decir, uy, tú no tienes metástasis todavía, vamos a prevenirla, te vamos a dar esto. Y además generando también las dianas para ir a encontrar ese tipo de células lo más pronto posible. Claro, porque hasta hace poco se decía, bueno, vamos a atacar a la célula tumoral, ¿qué tiene? Pero ahora ya se empieza a mirar un poco más en general. ¿Qué cosas utilizan para hacer metástasis? Uy, utilizan mucho este gen, porque el gen da lugar a una proteína, imagínatelo como una cosa que utilizamos al día a día, pues un bastón que te ayuda a caminar, algo que ayuda al tumor a llegar a otro sitio.
Pues también bloqueando eso, aunque no estés curando el tumor en sí, estás previniendo que vaya a más. Y eso, quieras que no, imagínate que lo puedes combinar con una terapia, va a dejar más tranquilo al paciente y va a hacer que avance más lenta la enfermedad. Al final la idea es que sea una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal y con un impacto leve. A ver, la idea es que se cure, pero si no se consigue curar, por lo menos alargar la vida con calidad de vida, lo máximo que se pueda, claro. Poder paliarla lo mejor posible, claro. Claro. Y eso no es algo que se haga de hoy a mañana, que digas, se ha curado el cáncer. Esto va poquito a poquito y cada día esa barrita de supervivencia va subiendo poco a poco. Depende del tipo de tumor, subirá más rápido, más despacio o partirá de un punto o de otro, pero está subiendo todo el rato. Yo siempre lo digo, es mejor tener cáncer mañana que hoy, siempre. Sí, las posibilidades de no solo de sobrevivir, sino de vivir mejor, es que... Y viene a raíz de lo de antes, no es lo mismo haber tenido un cáncer el año pasado que tenerlo ahora. Igual en la práctica no te cambia nada, pero igual sí, Además, porque se ha descubierto algo. La Fundación Juega Terapia hizo un estudio de los niños, porque ellos se dedican a los infantes con cáncer. Entonces hicieron un estudio y los niños que jugaban, que se lo pasaban bien durante la etapa del cáncer, que es muy dura para ellos, tenían un mejor pronóstico, tenían muchísimo mejor pronóstico, mejoraba bastante. O sea que ese tipo de cosas, no tanto como te la tomes tú, sino como de fácil se te haga toda esta situación, ayudan mucho. Sí, la salud mental en oncología se está empezando a mirar mucho más. Antes era algo secundario, pero se ha visto que no es tan secundario, porque no es solo que te cures menos, que está demostrado que sí, es que también tiene otras implicaciones, que tenga depresión el paciente o su familia. Pueden decidir dejar el tratamiento, ya no merece la pena, y lo dejan de tomar, se mueren antes, claro. Hay que intentar también que tengan una buena salud mental, con programas, concienciando a la gente, dándoles esperanza, y eso tiene que hacerlo personal especializado en el tema. Y es que no es solo con el paciente, también es con la familia, con los que tienen alrededor. Y eso ya se está potenciando mucho. Vale. Hemos comentado antes, hemos hablado un poco de la metástasis. Y una pregunta que yo no me quiero dejar. ¿Hay forma de predecir con un cierto nivel de, digamos, de acierto cuándo va a aparecer esa metástasis? Una vez que ya se ha detectado que hay un tumor, Sí. tenemos programas, herramientas, ¿se está trabajando en eso? Sí, hay ya herramientas y va a haber muchísimas más y otras están en fase de desarrollo. Lo que te decía antes de los paneles que miras los genes, algunos de ellos te pueden decir cómo de agresivo es el tumor. Cómo de agresivo también quiere decir cómo de rápido se extiende. Cuanto más agresivo, menos tiempo tienes y una terapia más fuerte tienes que dar. Entonces, imagínate que tienes 5 genes que pueden estar mutados y tienes 4. Pues igual, el tumor es más agresivo y dicen, no, en vez de darte esta dosis de quimio, te vamos a dar un poco más. Igual sufres más, pero es que si no vas a tener metástasis el mes que viene. Eso ya se puede hacer en algunos casos puntuales. En el futuro será para todo, imagino. Fenomenal. Yo me estoy quedando mucho más tranquilo después de hablar con vosotros. Y ya sin que tenga nada que ver con tiene que ver también un poco con vuestra actividad. Con los jóvenes que sois, que yo sé que sois muy jóvenes, casi insultantemente jóvenes, ¿vale? ¿Cómo habéis llegado a esto? Es decir, entiendo que hay una vocación, pero ¿cómo habéis llegado a este punto? Es decir, tenemos que dedicarnos a esto, tenemos que emprender en esto, tenemos que estar metidos en esta película. Hombre, por ejemplo, en tu caso, Victoria, ¿cómo ha sido el proceso? A ver, pues yo no sabía muy bien lo que quería hacer de pequeña, pero llegó un punto en el que me empezaron a interesar mucho las enfermedades, porque yo soy muy empática con la gente que está sufriendo con una enfermedad y desde pequeña no me gustaba ver a la gente sufrir.
Y cuando en clase nos mandaban a hacer un trabajo, de lo típico de investiga sobre esto y hazme un ensayo de 5 páginas de tal. De las otras cosas lo hacía pues normal, sin mucha gana, pero cuando era una enfermedad, además me lo dice mi madre, dije, madre mía, es que hacías ahí unas cosas y hasta había algunas que eran opcionales, que decían, bueno, si queréis mirar de esto, mirad. Y yo te hacía un trabajazo y leía porque lo veía súper interesante. Y claro, eso con el tiempo, pues fui viendo que podía, no sé, pues aportar mi granito de arena ahí y tengo un interés genuino en cómo son los síntomas, cómo se ayuda, cómo funciona el tratamiento. Me pregunto el porqué de las enfermedades, por qué pasa. Yo creo que surgió un poco de ahí, que fue evolucionando. ¿Y de ahí a Haystack? De ahí a Haystack, pues por lo mismo, porque vemos un futuro tan abierto y tan bonito con lo de las terapias avanzadas que queremos ayudar a que se desarrollen antes y mejor. Cuanto mejor gestiones un ensayo clínico, más posibilidades hay de que esa terapia se apruebe y salga adelante. Queremos que se aprueben, queremos que se usen y que lleguen ya al paciente, porque muchas se quedan en el laboratorio, muy bonitas, ahí en la placa Petri funcionan, pero queremos que lleguen al paciente, queremos que en el hospital la apliquen. Y para eso hace falta mucha inversión, hay que convencer a la gente que tiene dinero, ya sea inversión pública o privada, y decir, oye, esto funciona. Cosa que vosotros también hacéis, por cierto. Es una Sí. parte de vuestro trabajo, yo lo sé. Claro, porque decimos, jolín, tienen esta terapia aquí que funciona genial, ha curado esto en unos ratones, promete mucho, pero no tienen dinero para que llegue al paciente. No puede ser. Tenemos que ayudar a que esto se financie, se investigue y si funciona, por Dios, que llegue al hospital y se use. Y es la motivación, yo creo, que más hemos tenido de que esto salga adelante, vamos. Sí, sí. Y Víctor, cuéntanos un poco, a ver. A mí desde chico ya me gustó siempre la biología, me encantaba. Y claro, de pequeño lo único que conoces es la biología grande, los animales, las personas, todo. Lo macroscópico, ¿no? Claro. Diríamos. Entonces, de ahí hice la primera FP, que fue de anatomía patológica, que ahí estudié todas las enfermedades y biología molecular. Pero aún me quedaba un poco de gusanillo, porque en las prácticas hice todas las fases del tratamiento de algunos cánceres de tal y cual, siempre desde el lado del laboratorio. Y hice una siguiente FP el siguiente año, porque como el primer año es troncal, las FP son 2 años, pues solo tenía que hacer el segundo año de biología de laboratorio clínico y biomédico. Y ahí vi la microbiología. Entonces ya Te explotó la cabeza. La pasión. Dijiste, esto es lo mío. vi todas las... Dijiste, esto es lo mío. lo macroscópico, lo microscópico y ya casi lo atómico de la biología. Y dije, joder, me gusta mucho esto. Y justo en esas prácticas vi que todo el laboratorio estaba informatizado. Todo estaba robotizado, todo tenía un principio y un fin, que tú metías el tubito en la máquina, ibas siguiendo un camino y te olvidabas de él. Y luego ya veías los resultados por una pantalla y el médico los evaluaba. Y dije, joder, si es que esto, si lo automatizas un poquito más y casi te puede leer los resultados y darte un diagnóstico directamente. Pues luego encima me llegó el turno de llegar al área de genética. En el área de genética tenían un software que iba unido a un microscopio, también robotizado, que iba escaneando toda la placa Petri. Y te sacaba un pantallazo, una imagen súper bonita de los cromosomas. Entonces, si entrenabas el algoritmo, si entrenabas un programa que tenían allí, él solo te conseguía recortar los cromosomas, te los ordenaba y te daba un posible diagnóstico de qué podía ser. Porque normalmente esos son servicios que se piden a las mujeres embarazadas para saber si el hijo va a tener síndrome de Down, va a tener algún trastorno hereditario que tengan ellas o X. Entonces ya te daba como una pequeña
pista de qué podía ser. Luego eso siempre quedaba a revisión de una persona, por si acaso había confundido uno que no fuera o lo que sea. De tal manera que casi siempre este ludismo de nos van a sustituir las máquinas, realmente lo que hacen es transformar nuestro trabajo. El trabajo de un médico que ya va a dejar tanto, va a seguir diagnosticando, pero va a serle mucho más fácil ver una pantalla y decir sí o no, en base a lo que le cuadre, que tener que leer todo el historial clínico, que tener que hacer su propia investigación, porque los médicos generalmente no vienen ya traídos de todo, desde la carrera, todo un manual en la cabeza de si es esto, sino que simplemente tendrán que estudiar bastante menos y diagnosticar más rápido. Entonces, todo esto yo cogí y dije, pues voy a ver si esto se puede hacer desde un nivel muy bajo. Hice también un FP de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y ahí fue cuando Diego me contactó para fundar la empresa y yo dije, vale, pues estoy a topísimo, yo voy con esto. Esto es lo mío. Voy con esto a fuego. Esto es lo mío. Esto es lo que yo estaba esperando. Claro, y a nosotros nos hacía falta alguien así con informática que supiera programar y ahí los intríngulis de las cosas. Entonces nos hemos juntado todo un panel de expertos. Cada uno con sus cosas frikis de su lado, pero sí. Bueno, hay que hacer un equipo. Si fueseis todos iguales sería una secta. Está bien que cada uno aporte cosas, por eso lo llaman equipo. Pero está también yo creo muy bien traído ese apunte sobre el efecto que va a tener o que puede tener la aplicación masiva de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías, porque hay muchas personas que empiezan a tener un poquito de miedo, ¿no? Con respecto a, oye, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Porque, claro, es que lo que antes hacía yo, resulta que ahora lo puede hacer una máquina. En el campo de la industria, esto es muy viejo. De hecho, con la revolución industrial hubo, y de esto hace un rato ya, hubo el mismo dilema. Y entonces me gustaría recordar a todo el mundo que desde allí hasta ahora cada vez somos más en el planeta y la cantidad de trabajo no ha bajado, es que cada vez hay más trabajo. Entonces, por Solo más cambia. Efectivamente. Lo que ha pasado con las máquinas es que donde tú antes te tenías que morir con 40 años porque estabas reventado de acarrear vagonetas, pues ahora ese trabajo lo hace una máquina y tú te puedes dedicar a hacer cosas que aporten más valor, ¿no? Como lo que tú comentabas del médico. Pues no tiene a lo mejor mucho sentido que un médico o que una persona esté revisando fotos. Claro. Su valor está en el análisis de esa foto que ya pues, ha tenido un tratamiento previo. Y además así podrá procesar más cosas en menos tiempo. Y no quiere decir que lo haga peor, es que ya parte de tener menos trabajo para llegar a la misma conclusión. Sí, al final es subir la productividad. Sí. Es decir, pues bueno, podemos hacer más cosas en menos tiempo porque estamos aplicando la tecnología. Y trasladar todo lo mecánico y automático a máquinas y a nosotros dejarnos todo lo de cerebro, como centrarnos claro. más en las tareas de humanas, de esto tiene que hacerlo un cerebro de un médico. Pues vamos a explotar esa parte, no que tenga que cortar aquí y aquí o hacer esta foto u otra. Eso que lo haga otra cosa. No tiene que ser médico quien tome la foto. Pues fenomenal. Va por ahí. ¿Y algún proyecto así que podéis contar, vamos, de los que se puedan contar? ¿Alguna cosa, yo iba a decir chula, bueno, chulo es todo, pero vamos, algo que podáis contar que tenéis ahora así entre manos? Pues mira, yo que la gente pueda entender, porque y por la gente me incluyo yo también, porque algunas de las cosas que hacéis cuesta entenderlas. Es un poco complicado a veces, pero yo trabajo mucho con patólogos y veo lo que hacen todos los días. Y sí que veo en su campo unas innovaciones que cada 2 o 3 años están trabajando de forma totalmente diferente. Hasta algunos ahora pueden teletrabajar, que dices tú, ¿cómo va a teletrabajar si es el que estudia trocitos de tumores? Pues hay algunos que pueden porque ya les envían la imagen y con la imagen ya pueden diagnosticar. Ahora utilizan unos microscopios mucho mejores, con marcadores mucho más sensibles, más específicos, te ven ahí las células a fondo, todo lo que necesiten para hacer un diagnóstico más preciso. Y, por ejemplo,
una tecnología que se está aplicando en Estados Unidos y llegará a España dentro de poco es que los médicos utilicen el reconocimiento de voz para hacer los informes. Ellos muchas veces tienen que tallar. ¿Qué es esto de tallar? Cuando hacen una cirugía a un tumor, te quitan un trocito y todo lo de alrededor. Entonces se lo suben a anatomía patológica y los patólogos dicen, vale, tengo que sacar de aquí el tumor y esto hay que conservarlo porque se puede sacar mucha información del paciente. Y tienen que quitarlo de alrededor, lo tallan y de hecho se llama así. Pues claro, mientras hacen eso ya pueden ver cosas y ya pueden decir, ah, pues este tumor es así, asá, pero tienen las manos sucias, sangre, las dos cosas ocupadas ahí, claro. ocupadas. No pueden coger el boli o el teclado del ordenador y escribir, pues Margarita Pérez de 35 años, tarará. Pero pueden hablar, nadie les quita la voz, pues mientras están ahí con sus cosas o en el microscopio moviendo, pueden estar diciendo lo que ven. Eso aumenta la eficiencia increíble. Bueno, pero eso antes también se podía hacer porque podían poner una grabadora. La grabadora, lo de las películas. Pero luego tienen que escucharlo. O sea, Ahora hay la inteligencias diferencia es que ellos ahora hablan y eso y automáticamente... eso es texto ya. Claro. Ah. Y luego además hay sistemas, que bueno, esto está en desarrollo, que lo sabe Víctor mejor que yo, que están tratando de reconocer ese texto, que claro, el texto no tiene estructura, ni lo puedes colocar en casillas. Imagínate colocarlo a tipo test, sí, no, que es mucho más visual luego el historial del paciente, ¿no? O sea, digamos que para darle un tratamiento estadístico es más fácil si todo tiene la misma estructura, ¿no? Entonces tú puedes decir, Claro. el 80% de los tumores analizados en patología resulta que tienen esto, esto y esto. Pero claro, eso lo han tenido que preparar previamente. Entonces, si él está haciendo el informe a su libre albedrío, según lo que está viendo, ¿no? Claro. No sin un protocolo, porque hay un protocolo, pero... Y hay sinónimos para la misma cosa también. Efectivamente. Entonces, Y hay idiomas, porque Y hay claro, idiomas. yo también entiendo que esa inteligencia artificial le da lo mismo el idioma en el que tú hables. Claro, claro, esa es la idea. Y utiliza muchas siglas que a veces son específicas del hospital o de ese médico. Pues igual le puedes decir a la inteligencia artificial, pues mira, yo llamo CE a esta cosa. Pues digo CE y ya la inteligencia artificial me puede escribir la palabra completa sin que yo tenga que... Y también no es solo por hacer investigación luego, que por supuesto es súper útil que esté todo estandarizado, también es, imagínate que el médico está mirando si aplicar terapia A o terapia B y tiene una duda del historial. ¿Se tiene que leer ahí El Señor de los Anillos escrito o es mejor que sepa esto está en la página 4 en este apartado? Mucho más rápido y eficiente y no se tienen que leer cosas que no le interesan. Incluso con análisis relacionales ya hay inteligencias artificiales que tú les haces la pregunta. Esto lo han desarrollado para equipos de abogados y todo esto. Pero tú le haces la pregunta, te busca en todo un manual, en todo yo qué sé, en toda una Biblia que tengan de un derecho específico y te la responde. Como Google. Sí, prácticamente. Pero dentro de... Es el Google, pero fiable. Porque normalmente si tú buscas en Google, tengo fiebre, tengo no sé, cáncer. Cáncer. Sí, sí, algo súper grave siempre. Es el Google, pero fiable. Y también existe una IA que se llama Whisper, que te va escuchando hablar, te lo va transcribiendo y según las pausas que tú vas haciendo y lo largas que sean y tal y cual, te pone hasta los puntos y comas. O sea que eso ya más o menos está avanzando. Creo que solamente funciona en inglés y en español, pues son dos de los idiomas más populares a la hora de entrenar inteligencias artificiales. Sí, pero vamos, que si ya se puede en Y los, uno, y es los dos cuestión más de hablados, Claro. después del chino, claro. Y los dos más hablados en el planeta, o sea que... Claro, pero en China además tendrán el suyo propio. O sea, ahí como es un seguramente. poco secreto, pues tendrán sus cosas también. Claro. Más cosas, chicos. Pues, a ver, yo te puedo contar más acerca de investigación, porque también hay mucha innovación dentro de la investigación, cómo miramos nuevas dianas o investigamos el tumor. Quiero decir, hay unas tecnologías que hacen unas virguerías hoy en día. Pues cuéntanos una. Pues mira, ahora mismo estoy haciendo un proyecto que te mide la expresión génica de tus células y de ahí, con algoritmos, te calculo cuántas células tienes de cada tipo, por ejemplo. Y solo he tomado una medida de ese paciente.
y he sacado unos números. ¿Una medida que es una muestra de sangre o cómo Eso, de un bloque del tumor, lo que te sacan en la cirugía, Sí. que luego conservan, aunque sean unos años después, coges un trocito muy muy pequeño y de ahí puedes sacar mucha información. Una de esas informaciones que puedes sacar es la expresión génica, que es, pues del gen X2A tienes 50 copias, de este otro tienes una. Y eso lo puedes utilizar con algoritmos matemáticos y demás, y te saca cuántas células tienes en cada tipo, por ejemplo. Y claro, si ves que un paciente que responde a la terapia tiene más monocitos que el paciente que no, ¿será que algo están haciendo los monocitos? Y luego ya te puedes poner a estudiarlos. Y el siguiente paso, que estamos ahora en ello, es espacial. Es decir, vale, pero ¿están todos juntos? ¿Están separados? ¿Están haciendo algo con la célula tumoral? ¿Le están hablando? Y hay máquinas que han sacado ahora que puedes ver célula única, que en ese bloque de tejido cortas una laminita, la pones en un microscopio especial con unos reactivos y unas cosas microscópicas y te saca el carnet de identidad de cada célula y te dice, mira, aquí tienes en esta posición esta célula que está expresando esto y tiene esta mutación y está hablando con esta célula de al lado tumoral y le está diciendo esto. Y porque es algo dinámico también. También se están haciendo estudios de movilidad y se ha visto que en pacientes que responden o no a la terapia, igual hay unas células que van más aceleradas que otras. O sea, es también cuestión de velocidad, de cómo de energéticas están. Y eso se puede medir. Y vamos, hace 5 años dices que estás viendo las células corretear y midiendo las energías cinéticas y tal, y te dicen, tú estás loco, ¿cómo vas a estar mirando eso? Y ahora lo ves en tiempo real. Y he ido a un congreso hace poco que nos ponían el vídeo, que es que lo ves en HD, cómo la célula esta está escapando de la otra y que se están escupiendo cositas. Y esa cosita ves que es una señal que le está diciendo la célula tumoral a la otra de no me ataques. Y dices, ostras, pues si puedo atacar a esa cosa, a esa señal, y le digo, pues ahora no le llegas a la otra célula, ahora sí te ataca. Por eso hay que saber cada vez más, para buscarle más puntos débiles. Esto más o menos es como lo que ya tenemos. Es el momento presente. Sí. Pero yo además de tener gente mayor en mi familia, tengo sobrinas, que son chiquititas, bueno, son pequeñas. ¿Qué van a ver ellas? Es decir, ¿qué podemos...? Y no nos vamos a ir muy lejos, porque si en 5 años hay un cambio bestial, o sea, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de cosas que con un cierto nivel de, digamos, de tranquilidad, podamos decir, no, mira, esto en 5 años o en 7 años va a estar esto, y que suponga un cambio grande? Por ejemplo, en patología, que ven una lámina de tejido y lo tiñen y ven las células, que a veces la forma de la célula te puede decir esto es cáncer o esto no es cáncer, se diagnostican así muchos, se puede ver en 3D. Están investigando inteligencias artificiales y demás, que de varias fotos o del tejido mirándolo de distintos ángulos te lo pueden reconstruir y lo miras en 3D. Entonces, eso que estabas viendo aplanadito, lo estás viendo que es cilíndrico y tal, lo ves desde mucho más cerca y puedes diagnosticar mucho mejor. Y dices, sí, sí, definitivamente esta célula es rara. O, mira, no, esta es que la estaba viendo de un ángulo un poco distinto. Y eso te da... Cuando miras un tumor y solo ves un trocito pequeñito, no estás viendo lo mismo que si lo mirases desde el otro lado. Es muy heterogéneo. Cuanto más puedas mirar, más puedes abarcar de todo. Porque imagínate, aquí hay una mutación que podemos atacar con un fármaco, pero en esta otra parte del tumor no. Si lo puedes mirar entero o más parte y dices, no, sí, la mutación está en todo, ahí sí que te está dando más pistas de va a funcionar. Claro, porque cuando hablamos de tumores, pues en mi cabeza pues está, vale, pues son unas células que se han vuelto locas y que están haciendo lo que no deben y entonces están creciendo y reproduciéndose a velocidades que no deberían. Claro. Pero bueno, eso es un caso muy concreto de un tipo o de una categoría de tumores. Pero incluso dentro de eso, incluso dentro del propio tumor,
no todas las células son iguales, ¿o sí? No, son totalmente diferentes. Además, en eso sí que ha habido muchos avances recientemente en estudiar la heterogeneidad tumoral. Es que no es solo interpaciente, es intrapaciente. No solo que cuando tienes metástasis el tumor del hígado y del pulmón sean diferentes, que muchas veces son completamente distintos, es que dentro miras la célula A y la célula B, tumorales las dos, y vienen de grupos distintos. Y estudiando la genética, a veces se puede saber quién es padre de quién. Y estudiando eso, cuando lleguemos a la raíz de cuáles son las originales de las que salen las demás, igual puedes hacer como una jerarquía de qué células tumorales son más importantes que otras, a qué células hay que atacar antes. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Claro, y luego esto funciona como la selección natural de las especies. Pues imagínatelo, pero a nivel celular. ¿Le estás bloqueando por este lado? Pues su hija igual tiene una mutación que hace que esto no le funcione, ni le va ni le viene. ¡Hala! Pues se reproduce por ahí y las otras las paras. Entonces también con la terapia diriges a dónde se evoluciona. Pero si ya puedes predecir vale, le voy a atacar contra esta terapia y va a funcionar 2 meses. Sabemos que luego va a salirle este otro tipo de célula tumoral, pero ya sabemos qué va a pasar, sabemos que a los 2 meses tenemos que cambiar a este otro, que ataca a esa otra que ha surgido. Y si sabemos esa evolución hasta minimizarlo y que desaparezca, en eso se está avanzando mucho, porque no es solo te trato con esto y ya, es decir, vale, te dura el tratamiento esto, siendo efectivo. Vamos a ver qué hay después que podamos usar, si tus células se adaptan. ¿Y eso, por ejemplo, es esperable en 5 años, 10 años? Eso ¿Tiene un horizonte más o menos conocido o es algo que se está trabajando y aún no sabemos? se está trabajando en ello, pero ya se utiliza en algunos casos. En algunos casos se sabe por qué estás desarrollando una resistencia. Dices, no, los pacientes que dejan de responder a esto es porque han desarrollado esta mutación y se sabe. Que se pueda atacar o no esa nueva mutación, pues eso ya se está trabajando en ello, pero se podrá. Y yo creo que el futuro no está en te trato con una cosa y ya está, es te voy a tratar con este timeline de cosas. Este mes con esto, luego esto, luego esto y luego esto. Y va a ser mucho más efectivo que desde el principio hasta el final con lo mismo. Porque el tumor evoluciona. ¿Por qué no evolucionamos nosotros también mientras lo tratamos? Es lógico. Con los tratamientos, claro. Es sensato. También por eso tantas quimios y tantos fármacos distintos y tantas formas diferentes de atacarlo. Pues yo la verdad que, repito, lo más interesante y lo más importante es la sensación de estamos en buenas manos. El futuro no es tan negro como lo pintan, de hecho... Ni tan lejano, porque de un tiempo a esta parte, cada publicación que tiene la palabra inteligencia artificial han pasado de ser una recta lineal a ser ya exponencial. Está ya llegando a unos límites que casi están saliendo cada paper en una semana. Y están sobreescribiendo la misma inteligencia artificial semana a semana. Y mejorándola. Sí. Y después de la inteligencia artificial será otra cosa. Y también pasará lo de exponencial, con otra tecnología diferente. Claro. De hecho, inteligencias artificiales son un grupo de tecnologías diferentes. Sí, es un grupo emergente que está teniendo un boom increíble. Y cada vez se consume más. Se consume más y se purifica más. Y se especializa. Y se especializa. Y entre eso, ¿cuál de esas inteligencias es con la que más trabajáis vosotros? ¿O trabajáis con todas? ¿Hay algunas que os gustan más? ¿Que tienen más aplicación? De momento yo utilizo tanto las de visión artificial, porque estamos trabajando precisamente en conteo de bacterias en portamuestras, porque en las muestras que se toman de ginecología hay tanto células normales como células que son muy grandes, que son masivas, células que son pequeñas, de muchísimos tipos y colores,
además literalmente de muchísimos tipos y colores. Y también hay bacterias que son de un tamaño minúsculo ya comparado con una célula incluso. Entonces son muy difíciles de contar al ojo humano. Normalmente hay una técnica que es una camarita de Neubauer que tiene muchísimas líneas y tienes que ir contando como si fuera un... ¿cómo se llama? El bingo, como si fuera un bingo. Tienes que ir contando y teniendo una nota a mano. Pues con esto ahorraríamos casi como media hora de trabajo por muestra, que es una barbaridad. Entonces, en eso en la visión artificial. También estoy trabajando en redes convolucionales que se pueden aplicar a visión artificial, pero también le estamos encontrando uso para la predicción que ya he dicho de urgencias hospitalarias. Estamos haciendo temas de series temporales, regresiones, que la regresión es la básica de todo el machine learning y toda la matemática y todos los estudios clínicos y científicos que se hacen, pero lo que antes se tardaba como unos días o incluso semanas para tener todos los datos listos, filtrarlos y que salga la regresión bonita que se publica en el paper, ahora ya prácticamente es cuestión de minutos si sabes hacerlo. Bueno, claro, El con todo. aprendizaje, claro, también eso hay que contarlo, ¿no? Porque siempre estamos pensando que las máquinas hacen en 10 minutos lo que nosotros hacíamos en 3 meses, pero es que nosotros también ahora nos estamos pasando 3 meses para conseguir que todo esté bien, que todo esté listo, y pasen esos 10 minutos. Entonces, Claro. siempre hay un pequeño equilibrio ahí de cuánto estás esforzándote y cuánto tienes este resultado. Lo que pasa es que esos 3 meses igual puedes estar en un bloque vertical. Puedes tirarte 3 meses para tener 3 estudios y que esos 10 minutos te sirvan para esos 3 estudios. Y luego te sirven de escalón para el siguiente escalón. Claro. Y así en eso se basa. En reutilizar código, además. O sea, Claro. y que aprenda cada vez más rápido y Sí. que vaya cada vez más rápido. Claro, y te basas en lo anterior para hacer lo siguiente. En mi caso sí que utilizamos una inteligencia artificial con frecuencia en una técnica. Lo que hacen para diagnosticar normalmente es teñir las células con un marcador y ves las positivas y las negativas y ya está. Y hay marcadores que te dicen, pues esto es un macrófago y esto no, pero hay otras células que no puedes con un solo marcador decir esto es un macrófago, igual necesitas 3. Y dices, si tiene esto, esto y esto, es un macrófago o es tal. Y además te interesa ver varias células a la vez, no quiero distinguir solo una. Pues ahora hay una técnica que te tiñe primero con uno, luego con otro, y la imagen se superpone con un color diferente. Y tú entrenas, un médico, un patólogo, le dice, mira, esta célula está expresando esto, esto y esto, entonces es esta. Esta otra tiene estas otras, esto es tal. Y entrena igual 100 células y le da al botón y la inteligencia artificial dice, ah, vale, ya he aprendido. Y te hace millones de células y te las identifica. Que eso, hacerlo una persona humana, le lleva años. Y eso es el diagnóstico del futuro. No se va a usar un marcador y lo vas a tirar al microscopio y a ver. Vas a meterlo en una máquina que te haga eso secuencial, lo vas a ver ya en la pantallita y te va a decir, mira, monocito, macrófago, no sé qué. Ya lo ves identificado y de coloritos y vas a ver en un golpe de vista la distribución en ese tejido, cómo son las células. Uy, pues esta tiene los monocitos así como muy estirados. Y eso te puede dar pistas de qué es lo que tiene el paciente. Y eso ya se está usando a nivel investigación. Todavía no se utiliza para diagnóstico ni en rutina hospitalaria. Es una técnica muy cara, pero como todo se va abaratando con el futuro y yo creo que va a llegar. La secuenciación era Al principio impensable. era carísimo también. Ahora se está utilizando de rutina a pacientes, secuenciación. Ahora se regala. Se regala. ¿no? Sí, un regalo de Navidad así muy original que se está haciendo mucho es regalarte un test genético y te dice todas las predisposiciones que tienes a enfermedades o qué mutaciones tienes, así relevantes, y te saca un informe. Y eso también lo hace una máquina, o sea, no es alguien que te vaya escribiendo las cosas. Era impensable hace 10, 15 años esto, de te voy a regalar por Navidad a mi padre, que no sabe nada de biología, ni él ni yo, le voy a regalar esto.
para decirle, mira, tanto vino, igual... Ahí yo creo que No. la ignorancia es una bendición. Sí. Hay veces que sí, hay veces que sí. Bueno, de todas maneras, tener una predisposición no significa necesariamente No, que, no que, neces- que se vaya a expresar ese gen y que tú vayas a tener. Pero igual te tienes ese que cuidar problema. más. Sí, es una. ¿no? El Como decir, toquecito bueno, de atención. vamos a dar un toque de atención. Esto parece que esto hay que vigilarlo un poco. Entonces, el paso que yo creo que también es. Que lo hemos estado un poco tratando, ¿no? A lo largo de la charla. Pero el paso clave, no sé cómo andamos de cerca, ¿no? Es, de acuerdo, ya me he hecho, por ejemplo, ese test, ya sé cuáles son mis predisposiciones genéticas y ya sé dónde tengo que tener cuidado. ¿Cuándo se va a expresar eso? Claro. Si se va, Si se expresa. si se expresa, pero ¿cuándo se puede expresar? ¿Cuándo tengo que tener un, no especial cuidado? ¿Cuándo tengo que cuándo sé que esto va a pasar? ¿Cómo estamos ahí? También hay muchas técnicas de seguimiento que están siendo mejoradas. Mira, hay una que salió el otro día para cáncer de mama, que en vez de hacerte la típica mamografía, hay una máquina nueva que te palpa en búsqueda de bultos de una forma específica que te los detecta y no hace falta un médico ahí. Quiero O sea, la decir, propia máquina lo... mandas al paciente, la metes ahí, que le toquetee y ya te dice, ah, pues tienes un bulto aquí, te vamos a mirar. Y eso, igual una mamografía, pues tiene sus dosis de radiación, tal, esto no tiene Es ninguna táctil implicación totalmente, ¿no? para el paciente, como si se lo quieres hacer 16 veces al día, no pasa nada. Una mamografía al final no hay que hacérsela todos los días por la radiación y demás. Pues se está avanzando mucho en eso, técnicas cero invasivas que puedes hacer las veces que quieras y si las puede hacer algo que no sea un profesional sanitario, que tenemos poquitos, mejor. Y hay robots y cosas espectaculares. También en cirugía, que antes te hacían una cicatriz así y ahora es así. Porque hay un robot que se llama, uno por ejemplo, Da Vinci, que te inserta una nanocámara y una nanocosa que te corta que te lo hace milimétrico. Ya no hace falta abrir y que meta la cabeza el médico para decir a ver dónde está. Que hasta hace muy poco se hacía eso. O sea, no te hablo de hace 20 años, te hablo igual de hace 10. Sí, bueno, que metía la hacían cámara, eso. pero vamos, sí, tenía que asomar ahí, Pero hay que a asomarse. mirar. A Sí, y mirar. además las telecirugías también existen ahora. Sí, Que hay médicos ya entrenados que van manejando como si eso fuera un videojuego, pero en la vida real, claro, que van haciendo la laparoscopia desde cualquier otra sala en el mundo y pueden teleoperarte. Genial. claro. No tienes... Imagínate que hay un especialista para tu tipo de enfermedad en Estados Unidos. No me tengo que coger un avión, me voy a mi hospital y que me opere ahí el mejor. Y así cada médico también se podría especializar en lo que se le da bien, en una cosa. No tienen que venir los pacientes a mí, voy yo telemáticamente a ellos, al hospital que sea. Se facilitaría la vida a todo el mundo muchísimo. Joder, fenomenal, chicos. Pues yo creo que no sé si hay alguna pregunta que alguien nos quiere Les vamos a hacer impactar. para que no pregunte yo solo, que me lo he pasado genial, pero que disfruten todos. Sí. Sí, sí. Hola. Mira, yo voy a transcribir las preguntas que nos han hecho en el chat. Hola. A ver si las podéis ir contestando. Por un lado nos dicen, ¿tenéis vosotros algún proyecto de investigación y desarrollo de, bueno, I+D de investigación en el cáncer? Y exactamente cuál es la función de vuestra empresa. Vale, a ver, son dos preguntas muy distintas. Sí, yo por ejemplo estoy en linfoma de Hodgkin con oncología y estoy estudiando el microambiente tumoral. Ya no es estudio a la célula tumoral y qué hace. Ahora miro las células de alrededor. ¿Qué están haciendo ellas? Porque están ahí por algo. Y en el caso del linfoma de Hodgkin hay como un 1% de células tumorales. No puede ser que ellas, siendo tan poquitas, hagan todo el trabajo. Necesitan obreras. Pues las de alrededor estamos viendo que sí que hacen cosas y sí que pueden determinar si un paciente responde o no. Y estoy mirando específicamente el linfoma de Hodgkin, qué células o qué procesos celulares
pueden explicar por qué este paciente responde a la quimio y este no. Igual es que este paciente ya de antes tenía muchas células malas y el otro no. Y creo que la segunda parte de la pregunta es muy directa, es decir, ¿qué hace vuestra empresa? ¿Qué hace vuestra Heiste? empresa? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? Pues tenemos principalmente dos ramas de negocio. Una, que es la esencia de la empresa, es la gestión de ensayos clínicos de terapias avanzadas. Queremos hacer que ese producto sanitario llegue al paciente, pero no podemos dárselo y ya está. Tiene una regulación súper estricta a nivel de España, a nivel de Europa, a nivel de la FDA, si lo quieres aprobar también en Estados Unidos. Y eso requiere mucho entrenamiento, hay que saber qué papeles hay que hacer, a quién dárselos, mucha burocracia y mucha normativa. No puedes dar cualquier célula o cualquier gen a cualquier paciente porque sí. Tienes que justificar perfectamente qué haces, cómo y por qué. Es decir, que vuestro trabajo consiste en ayudar a que algo que tiene un potencial efecto positivo sobre la salud, que puede curar una enfermedad, llegue hasta el mercado, es decir, ayudáis a desarrollar los productos desde que son, desde que son prácticamente una idea hasta que se convierte, en este caso, pues en un fármaco, con una terapia aprobada y que sirve y está legalmente aprobada para tratar pacientes. Nosotros acompañamos en el proceso. Si ya tienes el dinero para hacer el ensayo clínico, pues ya está, ayudamos a llevarlo a cabo y ponemos el personal o lo que haga falta para que todo se haga perfectamente y tengas posibilidades de que se apruebe. Y todo el papeleo y demás, para que no tengas que estudiarte tú cómo se hace, que es muy complicado. Pero queremos hacer un acompañamiento desde el inicio, desde, oye, tengo aquí esta molécula en el laboratorio, pero no tengo dinero para hacer el ensayo clínico, ¿qué hago? Pues ayudamos un poco a preparar la propuesta, a poner en contacto con otros inversores, gente que dice, pues yo quiero financiar esto, quiero participar de esta idea. Puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un banco, puede ser Europa, también. Los fondos europeos de investigación, podemos ayudarles a preparar la aplicación a la propuesta. A dejar bonita la empresa. Y les damos una opinión de, oye, pues yo creo que sí, es muy bonito y funciona, pero no nos estáis dando este dato que es fundamental. No podéis presentar una propuesta si no tenéis esta información. Vamos a buscarlo, ¿no? O este experimento lo habéis hecho mal, tenéis que haber utilizado esta otra cosa. O no está con las prácticas clínicas. Claro, o no le veo yo mucho potencial a esto, o, jolín, está muy bien, si hacéis esto, le dais a vuestra propuesta mucho más valor y es mucho más probable que la gente os lo quiera financiar. Perfecto. Y cuando ya lo financian, pues ya todo el recorrido. Y a ver. Fenomenal. ¿Más preguntas? Sí, dicen, ¿qué se podría hacer desde el punto de vista tecnológico para acelerar la reducción de costes de este tipo de pruebas genéticas para afiliar los tumores y dirigir el tratamiento, sobre todo en hospitales públicos de menor tamaño, de cara al acceso universal de los pacientes? En general, siempre se trata de reducir costes buscando patrones que sean todos iguales. Entonces, sería encontrar algún elemento común a todos estos ensayos clínicos, a todos estos test, a todas estas tablas, ¿cómo las has llamado? Sí, o diagnóstico, lo que sea, y que lo abarate. Claro, a partir de ahí que eso se automatice y cuando eso está automatizado ya solo te tienes que preocupar de la siguiente fase, que es la más específica, que es buscar específicamente para el cáncer, para el tumor, para la persona, porque a veces hay tumores raros de cosas que incluso no se han estudiado o que simplemente son raros, que por ejemplo te llega alguien con un tipo de sangre Mumbai que no tiene ningún tipo de antígeno y tiene un cáncer. ¿Qué haces? Porque no puedes operar a esa persona. Tienes que buscar una máquina que te pueda analizar tanto el cáncer raro como el cáncer normal. Y eso, pues se van desarrollando máquinas y máquinas hasta que, claro, tampoco es lo mismo decir, pues voy a comprar esta máquina que la acaban de hacer. Te va a ser carísima porque la acaban de diseñar y te la están haciendo a ti. En cambio, es una máquina que están comprando cientos de hospitales. Va a salir más barata porque ya es una cadena de producción. Cuanto más produzcas y a más escala, más barato te sale, como todo. Si todos los hospitales se ponen a comprar secuenciadores, como ahora pasa,
el precio baja, porque empiezan a producirlo más empresas. Y entonces empiezan a competir entre sí. Ah, pues yo lo hago más barato, porque yo utilizo este microchip que no sé qué. Y van compitiendo entre todas para sacar un mejor producto y más barato. Bueno, y también en los avances en biología molecular junto con inteligencia artificial, que pueden hacer que buscando proteínas o conjuntos proteinómicos que vayan diseñando los tipos de tratamiento que quieres, eso si consigues encontrar el desencadenante, puedes automatizar todo un proceso de manera biológica. Puedes estar cultivando directamente la quimioterapia o incluso un tratamiento específico en una placa Petri y puedes sacarlo y directamente aplicarlo. Sí, una terapia avanzada. Hasta hace poco no se tenían las salas estas de los hospitales que te las hacen. Y claro, decías, es que si tengo que ir a la empresa que me hace esto, no me compensa. Pero ahora hay una sala en el propio hospital que te lo hace. Ah, pues ya es factible hacerlo. ¿Es muy caro todavía? Sí, porque los reactivos que se utilizan o tal, pues todavía son muy caros. Bueno. Ya se optimizarán. Sí, es una cuestión de economía de escala. Al final yo creo que como todas las tecnologías, al principio cuando se implantan, pues evidentemente los costes son grandes porque pues todo el coste de desarrollo se tiene que ir volcando y se tiene que amortizar. Pero evidentemente a medida que más y más usuarios, más hospitales, más centros de investigación van apostando por esas tecnologías, el precio baja, vamos. O sea, También se van radicalmente. sustituyendo. Lo que cuesta, un componente que cuesta muchísimo para hacer la máquina, igual no te hace falta ese tan específico y puedes usar algo que se, yo que sé, algo que se produzca para un coche. Sí. Y dices, ah, pues me vale eso, que es mucho más barato y ya se hace. Y vale para esto también. Es otro tipo de investigación de cómo sustituir los componentes y la tecnología que uso por algo mucho más eficiente y barato. Bien, ahora más que una pregunta es una afirmación. Dice, es importante que se valore el bienestar del paciente durante el tratamiento. Grandes profesionales. Es un halago hacia vosotros. Por otro lado, me preguntan que si toda esta explicación, quiero entender, porque la pregunta es que si eso se hace mediante Big Data o cómo. Imagino que serán los resultados que llegáis a obtener. En parte a veces son Big Data, que sencillamente se obtienen un registro documental muy grande de datos, que eso luego se le hace una digestión, se extraen las esencias, lo más concreto o lo que quieres saber de entre todo y todo lo demás o se pasa a otro departamento o se publica simplemente y que alguien más trabaje sobre lo que ya has hecho, pero generalmente ya te da un resultado concreto. Tú cuando buscas por algún tipo de inteligencia artificial, por machine learning, por minería de datos, generalmente siempre se busca algo muy concreto, no hay que hacerle mucho más tratamiento. Es como pasarlo por un colador. Sí. Al final tienes mucha cosa, pero tú quieres una cosa específica, lo que se queda ahí retenido. ¿Qué haces en Google? Google son millones de datos y no dices uso Google. Le pregunto algo y me da los datos que yo quiero. Pues se hace lo mismo con el Big Data. Le dices, oye, dame los datos de esto, esto y esto. Vale, te doy solo eso, no te hace falta todo. Y luego al final siempre una inteligencia artificial está diseñada para darte una respuesta de sí, no, o un número concreto, si es una regresión, una ristra de valores para hacer una estadística, una gráfica o lo que sea. Entonces es eso. Bien, hacen otra pregunta. Dice, ¿somos optimistas al pensar que los tratamientos llegarán a tiempo para la explosión de pacientes de cáncer que tengamos en el futuro? Ya que las predicciones hablan de que duplicaremos la incidencia de cáncer en 2030 o de abaratar mediante el automatismo los tratamientos. A ver, la respuesta no es tan complicada como, o sea, no es tan sencilla como decir sí o no. No se puede predecir, pero si nos basamos en cómo están avanzando tanto el número de casos que va incrementándose como la esperanza de vida, yo creo que van un poco a la par. Quiero decir,
va subiendo la gente que se cura a la vez que suben los pacientes que hay. La idea es que cuanto más invirtamos en investigación, la curva de pacientes que se curan se curvará más hacia arriba, más rápido de lo que la curva de pacientes crece. Depende de nosotros, de cuánto invirtamos y los recursos que pongamos para ello. Pero si hay tanta incidencia y va a subir, también va a subir la inversión por parte de los gobiernos, o eso quiero yo creer, que todo esto va a mejorar y va a ser mucho más grande el campo de investigación. Cuanto más se investiga, más rápido se avanza. Y si no crecen las medidas de cura, de curación, crecerán las medidas de prevención. Entonces, Exacto. se irá compensando poquito a poco y conseguiremos Claro. que todas las incidencias del cáncer, al menos si no vayan bajando, que al menos se mantengan para poder congelarlas y poder llegar a tiempo con alguna O cura. intentar eso, cronificar la enfermedad hasta que exista una terapia que la pueda erradicar. Bueno, chicos, pues me parece que hasta aquí hemos llegado. Yo me lo he pasado, la verdad que es fenomenal. Como siempre que hablo con vosotros aprendo un montón y cada vez más optimista. Así que muchísimas gracias por este ratito, por esta charla. Gracias a ti por Y las preguntas yo tan interesantes. Bueno, como es que con vosotros es bastante fácil. Así que enhorabuena por el trabajo, seguid así y pues nada, estamos hablando por unas cosas o por otras. ¿Vale? Perfecto. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.